Bueno, seguimos con el ejercicio 2. En este caso le pide representar gráficamente los planos, cuyas ecuaciones se muestran ahí, y dar algunas características de los mismos y hallar las intersecciones con los ejes de coordenadas. El primer plano que tenemos para representar es el plano z igual a constante, ¿sí? En este caso z igual a 6. Entonces, la ecuación, o el gráfico, digamos, correspondiente a este plano, obviamente estos se grafican en 3 dimensiones, ¿sí? Normalmente graficamos lo que sería el primer octante, es decir, lo que cae dentro de, para las variables x y z positivas, ¿sí? Si esta es la x, este es el eje y el eje z, no representamos lo que estaría en la parte de abajo o en el cuadrante que estaría en el octante, digamos, que estaría por detrás, donde para la parte negativa eso no lo representamos, ¿sí? Solamente representamos lo que estaría en el primer octante. ¿Cómo sería el plano z igual a 6? Bueno, para tener, digamos, una técnica podría decir que, como veo que acá las variables que faltan la x y la y, ¿sí? Entonces, si falta la x y la y, quiere decir que este plano va a ser un plano paralelo al xy, que son las dos variables que me faltan, ¿sí? Un plano paralelo vendría a ser al piso, por así decirlo. El piso lo podríamos pensar como el plano xy, una pared sería el plano xz y la pared frontal sería el plano iz, ¿sí? Entonces, como acá z igual a 6, me faltan las variables en la ecuación, ¿no? Me refiero, en la ecuación que tengo para representar, me falta la x y la y, quiere decir que este plano va a ser paralelo al xy. Por lo tanto, no va a cortar nunca esos ejes, ¿sí? No corta el xy. Y entonces la ecuación que representa este plano, 3, 4, 5, 6, supongamos que esté por acá, vamos a dibujar más arriba el z. Bueno, entonces sería un plano paralelo al piso, por así decirlo, pero que cortaría al eje de la z en 6, en este caso. Entonces, este plano lo puedo representar algo así. ¿Mm? Bueno, ese sería el plano que cortaría, dijimos, ahí al eje z en 6, ¿sí? Las características que les pide nombrar es decir esto, es decir, que es un plano que corta al eje z en 6 y es paralelo al plano xy, ¿sí? Esas serían las características. ¿Ah? Bueno, ese es el apartado A. Les voy a hacer también en el apartado E. En el apartado E, el plano que ustedes tienen que representar es, veamos, 3x más 6z igual a 6. ¿Sí? Pero por las dudas, voy a mirar bien. 3x más 6z igual a 6. Bueno, entonces lo primero que buscamos, acá aparecen dos variables, la x y la z, quiere decir que la letra que me falta es la y, por lo tanto, este plano, digamos, va a vivir, por así decirlo, en el plano xz, y lo que llamamos las directrices van a ser paralelas al eje que me falta, paralelas al eje y, ¿sí? Lo primero que hacemos cuando tengo más de una variable para graficarlo, si tengo una sola variable, los planos son paralelos a los planos coordenados, ¿sí? Como el que vimos recién, era paralelo al xy. Puede ser paralelo al xz o paralelo al iz, ¿sí? Eso cuando tengo una sola variable. Cuando tengo dos variables o más, o tres variables, me conviene buscar las intersecciones con los ejes, ¿sí? Entonces, voy a decir, por ejemplo, si x es igual a 0 y la y es igual a 0, de hecho, bueno, acá y no tengo, o sea que no va a cortar al eje y, ¿sí? Si la x igual a 0, me quedaría en este caso 6z igual a 6, con lo cual z igual a 1. ¿Sí? Entonces, ese plano va a cortar
al eje Z en Z igual a 1, ¿sí? Es decir, que estaríamos, supongamos, si este es el eje Y, el eje X y el eje Z, pongamos que Z igual a 1 esté por aquí. Cuando la X vale 0, ¿sí? Estaría acá, el punto sería este, o sea, corta el eje de la Z en 1, ¿sí? Ahora, si Z, por ejemplo, es igual a 0, voy a buscar la intersección acá con el eje de las X, ¿sí? Entonces, si Z es igual a 0, ¿qué me quedaría? 3X igual a 6. De donde podría deducir ahí que X es igual a 6 dividido 3, o sea, 2. Quiere decir que cuando Z vale 0, estaría acá, la X tiene que valer 2. Es decir, estaría por acá 1, pongámosle 2, ¿sí? El 2 en el X estaría acá. Es decir, este plano va a venir así como inclinado, digamos, cortando al eje Z en 1 y al eje de las X en 2, ¿sí? Como les decía, la letra que me falta es la Y. Quiere decir que las directrices van a ser paralelas al eje Y. Las directrices es la que voy a usar para, digamos, darle proyección a este plano. Es decir, yo voy a trazar una paralela al eje Y, a la altura del 1, supongamos por acá, más o menos. Y acá donde corta el eje de las X, trazo otra paralela al eje Y, supongamos por acá. Quiere decir que este plano va a venir así. Así. Y acá lo voy a terminar acá. Lo podría seguir, o en este caso para cortarlo en algún lado, lo corto, por ejemplo, acá. Bueno, y ahí tendríamos ese plano que vendría a estar inclinado así. O sea, como les decía, no lo continúo para atrás, a la parte negativa, ¿sí? Y tampoco lo proyecto para abajo, porque esto obviamente pasaría por debajo de los ejes y continuaría para abajo en la parte negativa. Obviamente también esto continuaría para allá y esto continuaría para allá, ¿sí? Si la continúa esta recta, también continuaría para acá abajo y esta obviamente continuaría también para acá abajo, ¿sí? Lo podría seguir y cortarlo más acá abajo si quiere. Estas partes que pasan por atrás de los ejes para el lado de la parte negativa, las dibujo así con líneas de punto, ¿sí? Pero como les decía, generalmente los planos o los dibujos que vamos a hacer, representamos solamente la parte que queda en el octante, en el primer octante, que es cuando la X, la Y y la Z son todas positivas, ¿sí? Bueno, este es el apartado E, y vamos a ver cómo sería para graficar el del apartado I. En el apartado I, el plano que tienen para graficar el plano que tenemos para graficar es 2x más 4y más 3z igual a 8. Bueno, buscamos también las intersecciones con los ejes. Acá tengo las tres variables. Por lo tanto, voy a tomar si x igual a 0 y la y, acá puedo tomar la y igual a 0 también. Con eso voy a encontrar el z, es decir, me va a dar dónde corta el eje de la z. Haciendo la x igual a 0, la y igual a 0, despejo z, que me va a quedar en este caso 8 tercios, ¿no es cierto? Esto querría decir que corta, no lo dije en el ejercicio anterior, pero querría decir que corta al eje Z en el punto de coordenadas sería 0, 0, 8 tercios. Ese sería el punto de intersección con el eje Z, ¿está bien? Bueno, lo mismo para los otros. Si x es igual a 0 y, por ejemplo, z es igual a 0, ahí voy a encontrar la intersección con el eje Y. X igual a 0, z igual a 0, despejo la Y. ¿Qué me queda? 4y igual a 8
con lo cual 8 dividido 4 sería igual a 2. Entonces lo mismo, corta al eje Y en el punto, bueno, sería 0 de X, 2 de Y, 0 de Z. ¿Sí? Ese sería el punto de corte con el eje Y. Y nos queda por último, haciendo valer 0 la Y y 0 la Z. Si la Y vale 0 y la Z vale 0, despejo la X y ahí voy a encontrar la intersección con el eje de las X. Que si despejan la X, ¿qué me queda? 2X igual a 8. Obviamente plantean y despejan, ¿no es cierto? 2X igual a 8, que en la otra lo hice directamente, pero... Y de ahí despejan, les queda X igual 8 dividido 2, que sería 4, y entonces diré que corta al eje, que dije acá, corta al eje de las X en el punto, bueno, 4, 0, 0, diría acá. Bueno, ¿y cómo sería la gráfica de este plano? Normalmente ponemos el eje Y horizontal, el eje Z siempre es vertical y el eje X acá. ¿Está bien? Y lo que marcamos para graficar cuando tengo las tres variables, marcamos directamente los puntos de intersección. ¿Sí? 0, 0, 8 tercios, donde cortaba el eje Z. Supongamos que 8 tercios, 2, y algo. Bueno, 1, 2 y 8 tercios por acá. Marcamos donde corta el eje X, ¿sí? Dijimos, al eje X lo corta en el punto 4, 0, 0. 1, 2, 3, 4, estaría más por acá, supongamos. Bueno, 1, 2, 3, 4. Marcamos donde corta el eje X, marcamos donde corta el eje Y en 2. 1, 2. 4 y acá. Corta el eje de las Y en 2, y ahora lo único que hacemos es unir con una especie de triángulo, va a quedar así, los puntos donde el plano corta a cada eje. Bien, ese es lo que queda del plano, como les decía siempre, en el primer octante, ¿sí? Obviamente este plano pasa por detrás, pasa para abajo y pasa para el lado de lo negativo también, ¿sí? Pero como decíamos, solamente voy a graficar la parte que me queda acá. En el primer sería octante, ¿sí? Y entonces el plano sería ese. ¿De acuerdo? Bueno, ahí tienen un pantallazo de cómo encarar los ejercicios de la parte 2, del apartado 2, digamos, y ahora en breve haremos uno del ejercicio 3, ¿sí?